a Dios. Amén. Bendiciones. Este es el segundo servicio. Bienvenidos todos. Me alegro mucho ver a Abraham aquí con sus hijos. A Maureen, que viene de lejos. La felicito porque viene de lejos y viene con sus hijos. A Lorenzo con sus hijos. ¿A quién más? A Dieguito. Al hermano José, que también viene de lejos con su esposa y su hijo. Y bueno, el resto de gente aquí maravillosa. A Lilianita Flores, que está orando por ella. Y por todos los hermanos, bienvenidos. A Amandita, que está firme frente al cañón. Bienvenidos. Él ha resucitado. Vamos a... Padre, gracias por ayudarme a exponer este corto servicio, este corto prédica, Señor, con la ayuda tuya. En el nombre de Jesús. Bueno, no está aquí, pues ha resucitado. Hoy domingo, en todas las personas que creemos en Cristo Jesús, se celebra la victoria triunfante del poder del Rey de Reyes, que es el Señor Jesús. En la escuela dominical, ¿quién irá a estar hoy con los niños? Nadie, Vanesita, ok. Bueno, hoy estamos celebrando, hoy todo en el mundo entero, todos los creyentes, estamos celebrando esa conquista. Usted sabe que conquistó, el Señor venció la muerte. Y por eso, al haber resucitado entre los muertos, todos los que hemos creído en Él, hemos resucitado a una nueva vida. A una vida en Cristo. Una vida de propósito. Hermanos, porque todo aquel que entrega el control de su vida, el que entrega su vida a Cristo, siempre irá de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, aunque tenga pruebas. Amén. Entonces vamos a hablar hoy de el poder de la resurrección. Jesucristo resucitó. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a leer desde Mateo, desde el 1 al 5. Y saboreamos allí. ¿Qué pasó? De Mateo 28. Vamos a leerlo aquí. El primer día de la semana para nosotros, empieza el lunes, pero el domingo celebramos el primer día. Dice, vamos a ver la conquista. Pasado el día de reposo. El día de reposo para los judíos y para los se me olvidan, adventistas, lo hacen los sábados. Para nosotros, según un acuerdo que hicieron, entonces lo dejamos para el domingo. Y en la semana trabajamos de lunes a sábado, pero el domingo venimos con reverencia, venimos a adorar al Señor, porque Él es el que nos tiene en pie, el que nos guarda, y por eso tenemos que dedicarle estos 45 minutos al Señor, porque Él para eso nos da toda la semana, ¿cierto? Para dedicarle al Señor. Dice, pasado el día de reposo, o sea, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. ¿Y qué sucedió? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y en el verso 3 dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y en el 4 dice, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y el verso 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y en el verso 6, wow, dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto. El Señor Jesús, Él ya les había dicho que Él iba a morir, pero que iba a resucitar, pero se les había olvidado, como nos puede pasar a nosotros. Entonces vemos que hasta ahí, hasta el verso 5, usted se imagina el miedo en el verso 4 de los guardas que estaban vigilando la tumba de Jesús. Temblaron, y cualquiera de nosotros quedaríamos como muertos ahí. ¡Wow! ¿Cómo es esto?
que un ángel del cielo, ese gran terremoto, ese gran, no sé cómo llamar, evento. Hermano, porque esto no fue cualquier cosa. Esto no fue cualquier cosa que pasó allí. Que el Señor no lo pudo retener la muerte. Y si nosotros creemos en Él, tenemos vida eterna y vida en abundancia. Resucitamos con Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Entonces vemos que usted se imagina el espanto, diríamos, que tuvieron esas mujeres. Y también la alegría, dice en el verso 7. Entonces, él había dicho que iba a resucitar. Vamos a volver a repetir el verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Él lo dijo. En el verso 7 dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Eso lo estaba diciendo el ángel que estaba allí. Cuando ya llegaron, estaba el ángel. Y él le dijo, mire, vayan a sus discípulos, que dígales que ya ha resucitado entre los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le verás. He aquí os lo he dicho. Entonces el ángel le dijo a las mujeres, mire, recuerden que el Señor había dicho que iba a resucitar. Así que vayan allá a Galilea. Es un área muy bonita porque por la gracia del Señor permitió estar allí. Entonces vaya allí se encontraban. El Señor resucitó y se fue a Galilea. Y dice en el verso 8, entonces ellas, mire, ¿usted se imagina el gozo del verso 8? Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo de saber que Dios resucitó, fueron corriendo a dar las nuevas, yo diría que las buenas nuevas de salvación a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, dice que Jesucristo salió al encuentro. ¿A cuántos de nosotros nos salió al encuentro el Señor? No es que nosotros encontramos al Señor. El Señor nos encontró a nosotros. Andábamos dando vueltas, así como el pueblo que duró 40 años en el desierto, cuando era solamente 40 días y duraron 40 años dando vueltas. Y así a nosotros nos puede pasar. Dice que aquí, en el verso 8, dice que en el verso 9 dice, Jesús les salió al encuentro. ¿Lo tenemos? Les salió al encuentro, ¿y qué pasó? Diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Haría usted lo mismo? ¿Usted qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Usted qué haría, Brian? Haría lo que ellas hicieron. Dice que se acercaron, se arrojaron a sus pies, abrazaron sus pies. Imagina, ¿usted se imagina todo lo que el Señor ha hecho por usted y por mí? Para que nosotros no nos despojemos de todo aquello que nos sirve y lo adoremos en espíritu y en verdad. Es motivo suficiente para nosotros estar aquí dándole este tiempo al Señor. Es motivo para creerle y vivir acorde a su voluntad, porque el Señor resucitó y Él vive para siempre. Mahoma murió, no ha resucitado. Confucio murió, no ha resucitado. Y todos aquellos monjes que se iban por allá a meditar a las montañas y muchos otros que se comparan con Jesús no han resucitado. Pero Cristo resucitó y es motivo de adoración porque Él resucitó, porque Él no se quedó en la tumba. Porque Él no se quedó en la tumba allí. Es motivo para adorarlo, es motivo para reverenciarlo, es motivo porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran y ama a los que le aman. Y una manera de honrar a Dios es estar atento cuando uno viene al servicio a adorar a Dios. Viene con hambre de aprender. Entonces vemos que aquí el Señor les salió al encuentro de estas mujeres. ¡Wow! ¿Usted me imagina el gozo de esta mujer? Mire lo que dice en el verso 10. No temáis. Mire, entonces Jesús les dijo, no temáis. ¿Qué fue lo que le dijo? Y da las buenas nuevas a mis discípulos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y en el verso 11, mira lo que pasó en el verso 11.
Mira, allí hubo un complot. ¿Usted sabe cuánta gente hace complot para engañar a la gente y apartarlos del Señor? Mira lo que dice aquí. En el verso 11. Mientras ella iban, he aquí unos de la guardia, los que estaban allí vigilando la tumba, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Mire lo que pasa en el verso 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo de Cristo, y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Entonces mira, los soldados se dejaron sobornar por billetico, porque es muy fácil dejarse sobornar. La Biblia dice que raíz de todo mal es el amor al dinero, y por eso muchos no pueden dormir, no pueden estar bien, o están en algún lado donde no tienen libertad. Te dice que allí esos soldados fueron a la ciudad, contaron, y entonces allí los sacerdotes, los escribas y todos aquellos que aborrecían a Jesús les ofrecieron dinero para que dijeran que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Cristo y que Él no había resucitado. Y hasta hoy en día continúa la misma situación. Entonces mira lo que dice en el verso que sigue, en el 12. En el 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando vosotros dormidos. ¿Qué pasa en el verso 14? En el verso 14, ¿qué dice? Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Mire el soborno, lo que hacen los políticos en nuestros países. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y ellos, tomando el dinerito, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas por dinero traicionan al Señor? Y dicen que son cristianos y que dicen que son esto, pero puro nombre, pura mentira. Entonces aquí los soldados que les habían puesto a vigilar la tumba, ellos se les compraron la conciencia, como hoy en día los jueces en mi país, la fiscal de mi país y todos esos sinvergüenzas que están gobernando mi país, se dejan sobornar. Y todavía, inclusive en las mismas personas que dicen ser cristianos. Y no hay respeto para el Señor, porque se vendieron. Entonces vemos que aquí los enemigos de la cruz, enemigos de Cristo, sobornaron a los vigilantes para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo, negando a sí mismo la resurrección. Pero Cristo resucitó y vive para siempre. Y Él es el que está en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, habitando por fe desde el momento en que nosotros lo recibimos. Entonces, wow, tremendo. ¿No les parece esto tremendo? Entonces resulta que después de que el Señor resucitó, que se fue para allá, estuvo en Galilea, allá con los discípulos, hablándole y todo, les dio una comisión. Les dio una comisión, pero antes de eso, ¿dónde cree que estaría fundada nuestra fe? Miren, ahí en 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, vana sería nuestra fe. ¿Dónde teníamos nosotros la fe puesta? 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Y si Cristo no hubiera resucitado, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque cuando nosotros no creemos en Cristo, cuando no le recibimos, cuando no lo honramos, cuando no lo respetamos, cuando hacemos lo que hicieron allá en mi país con esa procesión demoníaca en plena Bogotá, blasfemando contra Cristo, hermano, terrible. Pero usted y yo que hemos creído en Cristo, que hemos resucitado, usted es una persona resucitada, ¿o no? Hemos resucitado porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos lejos de Dios.
Estábamos apartados por allá, el diablo era el que nos tenía totalmente embolatados, allí con la mente totalmente torcida. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, cuando nos alcanzó, porque Él fue el que nos alcanzó, Él nos convenció. El Espíritu Santo de Dios fue el que nos convenció. El Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo allí tan grande, que hoy estamos celebrando ese poder de la resurrección. Hermano, lo hizo por nosotros, porque Él es Dios. Él no necesita exhibirse. Él se mostró así por amor a usted y a mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, después de que Jesucristo resucitó, que estuvo con los discípulos allí comiendo, ¿usted qué cree que les dijo? Mire, les dijo la comisión. Y usted y yo tenemos una comisión. Vamos a Mateo 28, verso 16. Y hasta el 20, lo vamos a ir saboreando. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor Jesús? ¿Y qué pasó? Porque aquí no aparece sino 11. Porque Judas lo vendió por 20 monedas, por 30 monedas de plata. Y cuando eso hace el diablo hace que usted y yo pequemos. Y él, después de que ya echó la plática al bolsillo, le remordió la conciencia. Y en vez de irle a pedir perdón al Señor Jesús, decirle: Señor, yo pequé contra ti, se fue por donde los otros que lo habían mandado, lo habían sobornado. Y después de que habló con ellos, le dieron la espalda, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo nos hace pecar a nosotros y después nos da la espalda y nos deja ahí arrastrados. Pero Cristo, cuando venimos con un corazón sincero, arrepentido, dolido, porque nos duele fallarle a Dios. A mí me duele fallarle a Dios. Entonces, Cristo nos rescata, nos resucita a una nueva vida para que lo adoremos en espíritu y en verdad y que hagamos su voluntad para que nos vaya bien. ¿Quiere que nos vayamos bien? ¿A quién no le gusta que le vaya bien? ¿Cierto, ma? A todos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser obediente. ¿Qué dice la Biblia en Mateo, en Romanos 8, 28? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y cuando uno ama a Dios, le obedece, le rinde reverencia, llega al templo con reverencia. Todo lo que hace, lo hace para el Señor, como cuando usted está enamorado, usted quiere lo mejor para esa persona. Entonces, si el Señor nos resucitó a una nueva vida, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria de Dios, porque yo ya resucité, yo tengo vida y tengo vida en abundancia que me dio el Señor. ¿Será que vale la pena agradar a Dios en todo? ¿Ve? Mira, ahí está. Estamos crucificados a este mundo perverso, crucificados al pecado, a la desobediencia, a la indiferencia, a todo aquello que nos aparta de Dios. Estamos crucificados allá. ¿Qué hace la persona crucificada en la cruz? Nada. Entonces el apóstol Pablo dijo: mira, con Cristo estoy juntamente crucificado. El perseguidor se crucificó, Dios Señor, y ya no vivo yo, mas que vive Cristo en mí. Y lo que hago ahora, lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que hacemos nosotros moviendo, haciéndolo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo en la cruz, pero no se quedó ya en la cruz. La tumba está vacía, resucitó. A él la muerte no lo puede detener. Pues entonces, como Él vive, nos garantiza. Mira, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿a dónde estaríamos poniéndole vela para la guadalupana, por allá, a todos esos que canonizan? Ignorantes. Y suena pesado, pero es la verdad. Pero Cristo es totalmente, Él es como dice no sé, sí, la garantía, como cuando usted compra un carro y le dan una garantía, ese carro es suyo y va a tener mantenimiento ahí, una carta de propiedad. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor, en el victorioso, en que la muerte no pudo retenerlo, el Rey de Reyes, el alto, el sublime, el que todo lo intercede por nosotros. Hermano, rindámosle reverencia al Señor.
Hagámoslo para el Señor todo. Y mira lo que pasó, que después de que él fue, entró donde estaban reunidos los discípulos y le dijo, pasa, dice, toda potestad me fue dada. Toda la potestad. Y también nos dio potestad a nosotros de ser hijos de Dios. ¿Ustedes se imaginan que el Señor nos dio una autoridad? Porque la Biblia dice que llamó a los discípulos, en Mateo creo que 10, llamó a los discípulos y oró por ellos y les dijo que fueran, que le daba autoridad para ir a orar por los enfermos, a llevar el evangelio. Después de que él resucitó. Por eso es que nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Usted y yo no podemos callar. Tenemos que llevar esa misión. Mira lo que dice la misión que el Señor nos encomendó en el verso 16. Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, ¿dónde dice? Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, ¿qué pasó? Cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, hermanos. Por eso venimos aquí a adorar al Señor. Por eso desde que entremos, como dijo el salmista, yo me alegré cuando me dijeron a la casa de Jehová voy. Y hay otros, uno que dice que al menos afuera en los atrios le permitiera estar ahí. Imagínense, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, del templo. Hagámoslo para el Señor, ya que nos ha resucitado, hagámoslo para Él. Dice que nos dio la comisión y dice en el verso 18, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué fue lo que les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa misma nos la otorgó a nosotros. Miren, ¿qué más les dijo? El siguiente versículo. Por tanto, desde el último de allá, el fondo, todos los que estamos aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces fíjense que nomás aquí hay varias tareas que tenemos que hacer. Id, esa es una acción. Hacer discípulos, así como hacemos aquí los miércoles, que viene Lorenzo con su familia, preparando discípulos, así como el diablo también tiene sus discípulos. El diablo les hace fiesta y los deja que salgan todos deshonrados en la calle, todos mal vestidos. Nosotros nos sentamos aquí, nos tomamos un cafecito o cualquier snack aquí con Abraham y sus hijos y los hermanos que vienen, a ser discípulos, a enseñarles lo que dice la palabra de Dios, a instruirlos, porque la Biblia dice a los papás, instruye a su niño cuando está pequeñito, para cuando crezca no sea un sinvergüenza por ahí haciendo vagabunderías, metiendo vicio. Por eso la juventud se pierde, porque no tiene buena estructura, buenos fundamentos. Entonces aquí dice que por tanto nos manda a ir a ser discípulos, a enseñarle. Mire, una persona, el bautismo de los bebés es antibíblico, porque el bautismo es un bautismo de arrepentimiento, donde se le enseña a la gente por qué usted se bautiza. Se le enseña con base en la Biblia, todo bíblico. Y después de que ya, entonces la persona va a las aguas, se sumerge en el agua, públicamente dice, yo me arrepiento de mis pecados y no quiero volver atrás. Públicamente lo dice allí en el momento que lo están sumergiendo, ya sea en el mar o en el río, en el lago o en una poceta, si es posible. Hermano, pero hacerlo es por fe. Y la persona tiene que saber qué es lo que está haciendo, qué significa ese zambullida allí. No es irse a echar un bañito allá porque está caliente el día, no. Es zambullirse allí. En el momento que el agua lo tapa, está simbolizando que muere a todo el sistema del mundo. El sistema del mundo lo que está corrompiendo a nuestros niños. Les están enseñando unas ideologías perversas. Que si es niño, le dice que si el niño dice que es niña, entonces aceptan lo que diga el niño. Están corrompiendo la mente de los niños, el alma de los niños.
en las escuelas, y los psicólogos vendidos no están haciendo la tarea que dice la Biblia. Y los que aprueban esas leyes, peor todavía. Pero el Señor dijo, vayan, hagan discípulos. Vayan, enseñen lo que dice este libro. Para cuando ellos crezcan y tengan hijos, también le enseñan a sus hijos. Y los hijos a sus hijos y así sucesivamente. Pero si nosotros, no nos importa, si nosotros somos irreverentes, si le damos más prioridad a un familiar que a Dios, estamos fallando, estamos pecando. A mí me tiene sin cuidado y no le caigo bien a un hermano, a un sobrino. Yo sigo adelante predicando el Evangelio, lo que diga la palabra, como dice la Biblia. Entonces fíjense que aquí el Señor les convocó para que fueran a ¿qué? A ser discípulos a todas las naciones, los que hablan inglés perfecto, como Josecito, con su esposa, y como Lilianita, y varios que están aquí inglés, Irene, poca gente bilingüe acá, a predicarle al que habla inglés y español también. Enseñarle qué significa, enseñarle a tener respeto por las cosas de Dios, para que ellos salgan, resuciten de esa vida pecaminosa, viciosa. ¿Cuántos viciosos por ahí, cuando oyeron una palabra de Dios, fueron levantados, resucitados de esa vana manera de vivir? Entonces, esa fue la tarea que el Señor, después de que resucitó, habló con los discípulos y los comisionó, y a usted también. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Dice que para que fueran a enseñarle todas las cosas, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más les dijo? Mira, no les dijo váyanse solos como unos locos. En el siguiente versículo, les dijo que Él estaría con ellos. En el verso 20. Entonces, enseñándolos que guarden, mire, guarde todas las cosas que os he mandado. No ir a diluir la palabra para tener contenta a la gente. No, Señor, como dice la palabra, que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? ¿Y cómo es que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo cree, Maureen? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Porque para eso el Señor Jesús fue y le dijo, rogó por todos para que enviara otro consolador. Ese consolador está aquí con Juliancito, predicador precioso que el Señor tiene reservado para este joven hermoso. Para Justin, para Marianita. Es precioso lo que dio para Chris, para Javi. Mira, belleza de jóvenes para Cristo hoy. ¿No le parece maravilloso? Yo me siento muy bendecida ver a todos esos jovencitos acá, que el Señor tiene para cosas grandes, hermano. Para Sarita. Mire, Señor, la tarea no es difícil cuando uno está guiado por el Espíritu Santo. Cuando uno va a evangelizar y no va guiado por el Espíritu Santo, uno va a golpear a la gente. Porque no va a tener respaldo de Dios. Pero sin embargo, Dios, como el que convence. Entonces aquí dice, mire, que ya el Señor resucitó, fue a visitar a sus discípulos, se le presentó a más de 500 personas, un montón de gente lo vio, pero lo negó. Otros pagaron para que dijeran que se habían sacado el cuerpo de Cristo. Pero usted y yo que hemos resucitado, hemos creído, ¿cierto? Creemos, hermano, y la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Hace unos días una hermanita fiel aquí, pero fiel. Tenía una situación y nos pusimos a orar. Y con Rosita, una que fue la niñera de mis hijos que todavía vive, nos pusimos a orar por esa situación de ella. Ella tenía que pagar $7,000 para un curso, como ella está estudiando, haciendo una especialización, algo así. Y oramos. Y otra compañera de trabajo le estaba haciendo la vida de cuadritos allá. Y oramos. Y déjeme decirle que esos $7,000 se convirtieron en 2,500. Y esa señora que le estaba haciendo la vida difícil, maltratándola, el Señor se la llevó para otro lado.
¿No le parece maravilloso que el Señor, después de haber resucitado y que continúe todavía aquí con nosotros, peleando por nosotros, a favor de nosotros? Y ella vino en el anterior culto, sino que ella no me dijo que le diera el nombre. Pero usted se imagina, de $7,000 a $2,500. ¿Quién hace eso? El resucitado, el que vive para siempre, el que no lo va a dejar a usted en vergüenza, el que todo lo que pide en el nombre del Señor Jesús dijo, y todo lo que pidas en mi nombre os será hecho, conforme a la voluntad de Dios, porque Dios sabe qué nos conviene. Entonces, mire, hermano, esto era una clase sencilla, para que nosotros tengamos ese temor reverente a Dios, plenamente convencidos de que Jesucristo no se quedó en la tumba, que Él resucitó entre los muertos, que Él vive para siempre, que Él continúa haciendo milagros, que Él continúa cuidándonos, porque Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y todo lo que pida en mi nombre, yo lo haré. Pongámonos en piecitos y démosle gracias al Señor. Hermano, estamos celebrando ese triunfo de Cristo allá en la cruz. Cualquiera de la gente dice, qué pobrecito. No, Señor. El Señor dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El Señor volvió a tomar. Ven, mi amor, ven, papito. El Señor dijo, pongo mi vida por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos resucitaste cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos ciegos, rebeldes. Estábamos lejos, Señor. Pero a ti te plujo traernos, Señor, a ti. A ti te compadeciste de nosotros, Señor. Porque nos ama, porque con amor eterno, como dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia, Señor. Gracias porque nos has estirado la misericordia, porque es para que nadie se pierda, esperando un corazón arrepentido, o muchos corazones diciendo, Señor, yo te recibo, yo no estoy bien, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Y hoy dispongo mi corazón a ti porque necesito de ti, Señor. Porque separado de ti, como dijo el Señor Jesús, nada bueno podemos hacer, Señor. Gracias por esa resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Dónde estaría nuestra fe? ¿En quién estaría, Señor? Te damos gracias, Señor. Y como dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande que has tenido para con nosotros, por habernos abierto los ojos del entendimiento, por haber tenido paciencia con nosotros, Señor. Te presento a este grupo de jóvenes preciosos que están aquí, Señor, que los guardes, Señor. Que los guíes, Señor, que plante tu temor en los corazones de cada uno, para que ellos detecten dónde está el peligro y se aparten, Señor. Guarda a estos jovencitos, Señor. Llénalos de ti, satúralos de tu presencia. Y aquel que está online también, dígale, Señor, he oído tu palabra. Yo me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como Señor y Salvador. Gracias te doy. Si usted ha hecho esta oración con fe, créeme que Dios empieza a orar en su vida y a bendecirle. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Gloria a Dios.